Bienvenidos a la tercera cápsula de Investigarte. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos integrar el monitoreo intersticial de glucosa o monitoreo continuo de glucosa sobre la evaluación, la toma de decisiones en la práctica clínica durante la hospitalización, que además es un entorno poco explorado, pero además a través de un diseño metodológico súper interesante y una ejecución del proyecto bien compleja de entender de cómo se llevó a cabo dentro de un entorno tan limitado como los hospitales en Venezuela. Pero para eso nos va a acompañar la autora del proyecto, la doctora Ligia Ramírez, médico internista egresado del Hospital Vargas de Caracas, quien llevó a cabo este proyecto de investigación. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, buenas noches, doctor Fernando. Agradecida realmente de estar en este espacio y creo firmemente que la investigación no es solo publicar artículos, realmente es poder solucionar los problemas reales que tiene nuestro paciente y más en entornos complejos como el nuestro. Es así, es así. Pero más allá de eso, quiero que comencemos hablando acerca de cuál fue tu proyecto de investigación y en qué consistía. Muy bien, mi ensayo fue un ensayo clínico aleatorizado donde pudimos asignar 54 pacientes a 3 grupos terapéuticos distintos, ¿sí? ¿Qué evaluamos? Pacientes con diabetes tipo 2 e hiperglicemia nivel 1. Hicimos 3 comparaciones. Insulina basal plus versus insulina basal con inhibidores de la DPP4 o ISGLT2, repito, en pacientes con diabetes tipo 2 e hiperglicemia nivel 1. Antes de continuar, ¿nos podrías explicar un poquito, porque recuerda que acá nos va a haber tantos pacientes como médicos, en qué consisten esos esquemas terapéuticos? O sea, ¿qué es el esquema insulina basal plus, por ejemplo? Muy bien. Históricamente, como para irnos un poco atrás, históricamente en hospitalización utilizábamos esquemas de insulinización intensivo, como lo era el basal bolus. El basal bolus es una insulina basal, una única dosis, y también añadíamos 3 dosis pandriales en las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. Y dependiendo de la cinética de la insulina, era ya sea media hora antes, 5 minutos antes, o bueno, justamente con el primer bocado. Luego de eso aparecen esquemas terapéuticos más simplificados, como lo es el basal plus, que es la insulina basal en una única dosis, y la única dosis pandrial en la comida de mayor carga glucémica, que normalmente acá en Venezuela lo hacemos a la hora del almuerzo, ¿sí? Posterior a eso, tenemos esquemas combinados con antidiabéticos orales, que en este caso fue inhibidores de la DPP4 o ISGLT2. En cuanto a los inhibidores de la DPP4, utilizábamos sitagliptina 2 veces al día con la insulina basal en una única dosis. Y cuando utilizábamos inhibidores de la SGLT2, una única dosis de dapaglifosina, 10 miligramos, una vez al día. Y bueno, su insulina basal. Perfecto. Entendiendo entonces que evaluaste 3 esquemas terapéuticos, unos basados solos en insulina, más simple como el esquema basal plus, y 2 esquemas adicionales con tabletas. O sea, era una inyección de insulina al día más tabletas. Unos basados en el eje de las incretinas, como así le decimos. Hay videos en el feed donde podemos hablar acerca de estos fármacos. Los invito a que vayan allí y lo vean, que se llaman inhibidores de la DPP4, específicamente la sitagliptina, y un inhibidor de la SGLT2, que es otro grupo de fármacos. También hay videos acá en el canal sobre estos. Más allá de estos esquemas que evaluaste desde el punto de vista terapéutico, tengo entendido que la propuesta más interesante de este estudio no solo radica en los fármacos, sino también como en el modelo que usaste para evaluar a los pacientes. ¿Nos puedes hablar algo acerca de eso? Muy bien, doctor Fernando. Sí, efectivamente, fue la propuesta que trajo mi ensayo clínico y fue un modelo operativo integrador donde podíamos utilizar tanto los fármacos racionales que previamente describimos, pero añadiendo tecnología, realmente tecnología en diabetes. Y a eso le sumamos. Ay, Dios mío, se me fue otra vez. Vamos a tener que volver a grabar porque... No, pero esa parte solamente. Ajá, educación terapéutica. No, vamos a volver. No, vamos así, educación terapéutica, tecnología y los fármacos. Sí, te lo vuelvo a preguntar y lo vuelves a desarrollar. Okay. Bueno, volvemos otra vez para que sepa dónde voy. Ajá. Okay. Más allá de estas estrategias farmacológicas que usaste, que sé que es como quizás el elemento central, pero no el más importante de ellos, también te apoyaste en un modelo interesante que incluía otras herramientas no farmacológicas. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Muy bien, doctor. Sí, efectivamente, la propuesta que trajo mi ensayo clínico fue un modelo operativo integrador, donde teníamos los fármacos racionales previamente mencionados, pero también utilizábamos tecnología en diabetes con educación terapéutica estructurada.
Perfecto. O sea, sumaste a los fármacos las tecnologías basadas en monitoreo, ¿no? Que son métricas contemporáneas. Perfecto. Y adicionalmente usaste educación terapéutica en diabetes, ¿no? Muy bien. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que es la educación terapéutica en diabetes? ¿A qué hace referencia a eso? Sí, claro, cuando tenemos métricas contemporáneas como el monitoreo continuo de glucosa, no solamente saber qué es lo que dice allí, sino realmente conocer y aprender cómo poder llevar a cabo las estrategias para poder llevar, ejemplo, un paciente con hipoglicemia. Teníamos que enseñar la regla de los 15 cuando tenemos una hipoglicemia, esperábamos 15 minutos, podíamos dar carbohidratos de acción rápida, posterior a eso 15 minutos más, y dábamos carbohidratos de acción lenta pues para tener la línea de base, ¿sí? Aparte de eso, flechas de tendencia que son importantísimas en las métricas de monitoreo continuo de glucosa. Esas flechas de tendencia están dentro del dispositivo. Están dentro del dispositivo. Incluso cuando nos registramos en la aplicación, la misma aplicación nos va enseñando y nosotros como educadores le damos las respuestas al paciente para poder saber, mira, esta flecha va hacia arriba, va pasando esto, de repente vamos en baja y tenemos que hacer una comida más pronto de la que venía y básicamente eso. Perfecto. O sea, que integraste las herramientas de la tecnología a través de la educación al ejercicio clínico. Muy bien, y no solo para el educador que somos nosotros los médicos, sino al paciente y todo su entorno familiar. Perfecto, perfecto. O sea, que más allá de solamente, porque cuando hablamos de ensayos clínicos, quizás consideramos que el elemento central es que son estudios donde evaluamos tratamiento. Sí, y se nos olvida que también podemos incorporar herramientas no farmacológicas, porque tú usaste herramientas farmacológicas que fueron comparables, pero ofreciste una base de atención similar para todos que también podría ser visto como una intervención, que era la educación terapéutica. Muy bien, fue una intervención. Fue una intervención, o sea, los educaste a todos con respecto al uso del monitoreo, usando incluso el monitoreo para predecir sus riesgos también, ¿verdad? Muy bien. Y eso evidentemente podría modificar los resultados del paciente. Totalmente, y fue los hallazgos que obtuvimos en el ensayo clínico, porque realmente los esquemas combinados nos llevaban a una meta mucho más rápido, mucho más predecible y con mayor estabilidad metabólica. Perfecto. ¿Nos puedes hablar acerca de esos resultados? ¿Cuáles son los más importantes que viste? Sí, bueno, importantísimo de que los esquemas combinados lograron alcanzar la meta glucémica casi 72 horas antes que el grupo de Basal Plus, que vendría siendo el grupo A. Aparte de eso, mucho más estable porque el coeficiente de variabilidad glucémica, el 100% de los pacientes con esquema combinado alcanzaron el coeficiente menor al 36%, en comparación con el 78.1% del esquema Basal Plus. Aparte de eso, mucho más predecible porque realmente había mayor carga rotativa, ¿sí? Estos pacientes ameritaban muchísimo menos intensificación. Incluso solamente un paciente del grupo B y 2 pacientes del grupo C ameritaron aumento de insulina basal. Grupo B y grupo C eran los grupos de no insulina. De no insulina, exactamente. Grupo B, basal con DPP4 y grupo C, basal con ISGLT2. En comparación con el 88% de los pacientes del grupo A, que fue Basal Plus, ameritó aumento de insulina basal y correcciones pandriales. Perfecto. O sea, que además el grupo que se benefició de un esquema quizás más simple, como solo una inyección de insulina basal al día, con una tableta vía oral del paciente durante la hospitalización, incluso progresó menos hacia el uso de más dosis de insulina. Totalmente. O sea, se mantuvo un esquema sencillo, con mayor eficacia. O sea, que podríamos empezar a decir que estas alternativas podrían ser esquemas más específicos, más sensibles, o sea, más efectivos, perdón. Y seguras, que es lo más importante, porque aunque la seguridad realmente fue comparable entre los 3 grupos, ya podemos decir que tenemos seguridad al utilizar estos fármacos en hospitalización. Es importante resaltar, porque sabemos el debate que hay con los ISGLT2 y el tema de la hospitalización, es importante resaltar que todos estos pacientes eran evaluados su estabilidad metabólica previamente. Lo hicimos con glucometría capilar, predesayuno, prealmuerzo, 2 horas después del almuerzo y precena. Todos estos pacientes no deshidratados, cuidando su estado de hidratación, valga la redundancia, y pacientes hemodinámicamente estables con función renal preservada. Exacto, o sea que cuidaste muy bien que los pacientes que fueron incluidos en el estudio no tuviesen un riesgo de tener complicaciones por los SGLT2 como la falla renal o como la cetoacidosis o glicemia. Muy bien, y no hubo ninguna complicación en este tipo de pacientes de ese tipo.
Claro, o sea, cuando mitigaste ese efecto a través de la educación, porque me imagino que también educaste al paciente en la cantidad de líquido que tenía que tomar, Totalmente. en el tema de higiene, Individualizando al paciente. higiene pues del Del área área genital. urogenital, que es importantísimo. Perfecto, perfecto. Creo que eso es un valor agregado interesante del proyecto, porque cuando hablamos de que tú además utilizaste tu proyecto para educar al paciente, eso no fue medido, ¿no? Eso no fue medido en ese periodo. No, para nada, para Sería nada. interesante como hacerle un seguimiento a largo plazo a esos pacientes y saber si ese periodo del ensayo clínico también les sirvió a ellos como entrenamiento. Ahora que lo veo, Bueno, no es parte del ensayo, pero la mayoría de mis pacientes yo actualmente les hago seguimiento. Y son pacientes que incluso, no puedo decir que la mayor parte, pero sí una pequeña parte quedaron con tecnología. Y son pacientes que actualmente yo les hago seguimiento que realmente saben. Ya los familiares me escriben, doctora, pasó esto, tuve una hipoglicemia, doctora, estuve en alta, entonces me puse un poco más de insulina en ese momento. Ya ellos saben cómo hacerlo porque hay esquemas correctivos que yo también se los enseñé para posterior el alta médica, porque también es importante resaltar que es el beneficio de nuestros pacientes. En mi ensayo clínico, todos los pacientes incluidos tenían un mes después de tratamiento. O sea, ellos se iban con su monitoreo continuo que duraba 14 días y aparte de eso se iban con su tratamiento farmacológico por un mes para que su familia, por el entorno en el que estamos, pudiese conseguir los medios de continuarlo porque ya se habían dado cuenta la estabilidad que le traía a la familia entera. claro, igual siempre cumpliendo todos los protocolos Totalmente. iniciales de bioética que hablamos en la cápsula anterior. Sí. Pero sí quisiera aprovechar a hablar acerca de la importancia, porque fue uno de los resultados que más me llamó la atención, del tiempo hasta la normoglucemia. O sea, tú dices que sí, ¿cuántas horas reduce estos esquemas más sencillos de exponer al paciente a la normoglucemia? Que creo que es un valor En importante. comparación fueron 72 horas, sin embargo el grupo B y el grupo 72 C horas menos. menos que el grupo de Basal Plus. Ok. Fueron exactamente, la mediana de ellos fueron 48 horas aproximadamente, 47.9 y 49.1 en B y C respectivamente versus Basal Plus. Fueron de 62 a 70 horas antes, menos que el grupo A. O sea, que además de ser efectivos, son más rápidos en Son lograr mucho también más rápidos. ese tiempo hasta la normoglucemia. Quizás con ensayos a largo plazo podríamos ver el impacto que tiene pues mantener al paciente el menor tiempo posible bajo el efecto de la hiperglicemia en hospitalización, porque sabemos que conlleva riesgo. ¿Nos puedes hablar un poquito de cuáles son esos riesgos de la hiperglucemia durante la hospitalización? Sí, claro, nosotros la diabetes, incluso en hiperglicemia en hospitalización, nos lleva a mayor riesgo infeccioso, incluso aumento de la morbimortalidad del paciente y costos sanitarios mucho más elevados. Perfecto, perfecto. Ya para ir finalizando, porque tu proyecto tiene pues muchísimas cosas interesantes, creo que el valor más agregado que tiene es que lograste incorporar la tecnología en un entorno tan árido como el sistema de salud pública en Venezuela, como una herramienta pues terapéutica además, y lograste hacer un ensayo clínico, ¿sí? ¿Cuál crees tú que es la principal limitante que tuvo para llevarse a cabo y la principal satisfacción que viste en él? Sí, bueno, la principal limitante fue la misma tecnología. Sabemos que estamos en un entorno donde no todos tenemos acceso a tecnología. Entonces, para mí, la principal limitante fue esa, que no tuvimos acceso a mayor cantidad de monitores para tener mayor población. Sin embargo, con la que tuvimos resultados excelentes. Y la mayor satisfacción creo que fue que presentamos el primer ensayo clínico venezolano donde compara 3 estrategias terapéuticas, ¿sí? Las 3 previamente descritas en pacientes con diabetes tipo 2 e hiperglicemia nivel 1 en hospitalización. Quizás, y en eso lo hablamos muchas veces, no se nos olvida o vemos el proyecto como un proyecto muy pequeño cuando vemos 58, ¿no? 54 pacientes. 54 pacientes incluidos en el estudio. Y quizás pensamos que es que afuera también tenemos unos estudios muy grandes y los de nosotros son muy chiquitos. Pero tú que analizaste la evidencia, ¿qué porcentaje o qué cantidad de pacientes incluían esos estudios que usaste tú como referencia para desarrollar tu proyecto? Bueno, incluso el último estudio que fue un ensayo clínico piloto por Fushimi y colaboradores en Japón, justamente en febrero del 2025, fueron 37 pacientes. O sea, una muestra más pequeña que la mía. En otros estudios mucho más grandes eran menos de 80 pacientes. Y lo que tenían era 80 pacientes, o sea, no era 2.000 pacientes incluidos. Exactamente. Creo que eso es un valor importante de reconocer de tu trabajo, pero como ya les he dicho varias veces, no hay investigación que no cambie al investigador.
¿Cuál crees tú que es el mayor aprendizaje que te llevas tú de haber ejecutado ese proyecto en el hospital? Sí, yo creo que el mayor aprendizaje es saber tener convicción. Tener convicción y saber que, o lo que tuve que hacer ya que me perdí otra vez. Ok, volvamos a grabar esta parte. Lo siento. Ok, Ya. comienza otra vez porque ya yo hice la pregunta, ya me corté. Sí, lo que iba a decir era que, mi mayor aprendizaje es tener convicción. Listo. Yo creo que el mayor aprendizaje es la convicción y que tuve que tener en mí, porque saber defender mi propuesta que fue basada en evidencia. Entonces es confiar en que podemos hacer tecnología, podemos hacer investigación en entornos complejos como el nuestro. Entonces creo que fue mi mayor aprendizaje. Qué bueno, Ligia. Saber que te arriesgaste, que apostaste, que creíste en la trampa también de hacer un ensayo clínico en un entorno hospitalario, pero además pues los resultados sé que son muy valiosos porque sé que vamos a tener la oportunidad de presentarlo ahora en el Congreso Mundial de Tecnología en Diabetes en Barcelona en el 2026. Muy bien, sí. ¿Sí? Estaremos allá presentando nuestro trabajo de Dios investigación. mediante. Así que esperamos que eso también sea muy valioso, ver que ahora hay evidencia científica construida en Venezuela que se va a conocer en otros países. Creo que eso es un valor agregado y quiero que te lleves pues todo mi reconocimiento y felicitaciones. Muchísimas gracias. Y esto fue un trabajo en equipo, o sea, no fui yo solamente, porque realmente le debo muchísimo a mi servicio, que es el servicio de medicina interna del Hospital Vargas de Caracas. Hablo de los 3 servicios, somos medicina 1, 2 y 3, y realmente creo que cuando nos unimos todos y lo pudimos ver en los resultados de mi investigación, pudimos hacer algo realmente grande y realmente que trae importancia y deja un precedente en la investigación en Venezuela. Así es. Qué bueno que la investigación sirvió no solamente para darle resultados a los pacientes, enseñarles a ellos, sino también integrar a los servicios, mejorar la práctica profesional. Así que nada, esto creo que ha sido un tremendo aprendizaje. Esta es quizás la última cápsula que vamos a ver en el 2025 de Investigarte y creo que es una muy buena forma de cerrar. Así que gracias, Ligia, por acompañarnos y gracias por arreglarte. Gracias a usted, doctor Fernando. Al proyecto. Y bueno, seguro a principio del 2026 continuamos con Investigarte.